Bienvenidos sean todos a nuestro evento del día de hoy. Les agradecemos a nuestros invitados que hoy nos honran con su presencia, a nuestros compañeros del semestre y de la universidad por aceptar nuestra invitación y al público en general por interesarse en el tema que vamos a presentarles el día de hoy, que se titula El trauma psicosocial y los desafíos actuales. En esta tarde tenemos el honor de presentar a nuestros ponentes y agradecemos su apoyo en esta actividad y el tiempo que están compartiendo con nosotros, como sus conocimientos también. Quiero iniciar presentándoles al doctor Juan Francisco González. Él es doctor en psicología clínica con una maestría en desarrollo humano, egresado de varias universidades nacionales e internacionales y quien actualmente labora como docente de la carrera de psicología en el Centro Universitario de Occidente. Entre sus escritos tenemos el libro Violencia contra la Mujer desde la perspectiva psicológica y jurídica, Ishmucané nos visita, El rostro, Ética de la alteridad desde el pensamiento de Manuel Levinas. Doctor, gracias por estar con nosotros esta tarde. Ahora también quiero presentarles a la licenciada Carmen Pereira, quien es psicóloga clínica, egresada de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y quien cuenta con una maestría en docencia universitaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente ella labora en la Universidad Mariano Gálvez desde el año 2015 en las facultades de Humanidades, Psicología Clínica, Psicología Educativa y Psicología Industrial Organizacional. Bienvenida, licenciada Carmen. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Y por último, también quiero presentar al doctor Alan Estrada, quien es médico y cirujano, especialista en pediatría, neurólogo pediatra, con una especialización en neurodesarrollo, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala, y quien actualmente labora como director de la Clínica de Neurología Integral del Centro Médico Materno Infantil La Floresta, como jefe de Servicio Nacional de Totonicapán, y también es docente en la Universidad San Carlos de Guatemala en la carrera de Medicina y docente de la carrera de Psicología de la Universidad Mariano Gálvez. Bienvenido, doctor Estrada, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Ellos serán nuestros expositores del día de hoy. Cada uno de ellos tendrá 10 minutos para poder exponer y dar a conocer su tema con nosotros, y el orden de las exposiciones será el siguiente. Iniciaremos con la participación del doctor Juan Francisco González, seguidamente participará la licenciada Carmen Pereira y por último tendremos la participación del doctor Alan Estrada. Quiero contarles que luego de las exposiciones tendremos una ronda de preguntas de 10 minutos aproximadamente, por lo que les solicitamos a todos ustedes que puedan colocarnos sus preguntas y hacia quién va dirigida la pregunta, para que al finalizar las exposiciones los compañeros que estamos organizando el evento podamos y nuestros ponentes puedan dar respuesta. A continuación le dejaré el tiempo a mi compañera María René Estrada Pac, quien nos dará una introducción del tema. Buenas tardes a todos. El día de hoy abordaremos temas centrados a los traumas psicosociales. Un trauma son daños que dejan una secuela relativamente permanente en un cuerpo y que se genera por una vivencia o una experiencia. Entonces, el término trauma psicosocial empieza a investigarse por Ignacio Martín Baró, quien la definió como un impacto dañino que tiene en torno sobre las personas y sus relaciones sociales. En este tiempo en que estamos pasando por un confinamiento social, el primer impacto es la misma escenario. La pregunta es cómo relacionamos la nueva idea de la COVID-19, o sea, la pandemia,
y cómo lo relacionamos con el trauma psicosocial. Y el tema que ustedes han asignado precisamente es la pre-COVID. Es decir, entiendo que aquí tenemos una situación muy particular. Es decir, estamos en una etapa previa a tener o a experimentar una situación de enfermedad, de dolor y de sufrimiento ante esta nueva pandemia. Bueno, inicialmente podemos decir que todos nosotros tenemos una normalidad o teníamos una normalidad de vida. Es decir, teníamos una rutina un poquito antes, especialmente en el año 2019, a finales del año 2019 y comienzos de este año 2020, incluso hasta el mes de febrero y hasta el día 13 de marzo, vivía en la que todos los días, bueno, cada uno tenía su propia rutina, se levantaba, aseo personal, desayuno, trabajo y actividades. Pero esta situación cambió casi radicalmente, muy similar a un tsunami, podríamos decir, que llegó a las puertas de nuestra familia y de nuestro país y del mundo entero, cuando escuchamos que el día, precisamente el 1 de enero del año 2019, se anuncia o se habla de que en una región tan especial y tan particular de China, en Wuhan, en esa provincia tan importante y en un centro en donde hay bastante actividad económica, porque ellos están cerca del río, un río muy grande en la Hubei, y allí escuchamos, aunque era muy distante, uno nunca se imaginaba que esto vendría a nosotros, en la memoria de nosotros, en nuestro sistema psicológico y psíquico, y lo tenemos registrado. Seguramente si uno recuerda qué hizo durante ese tiempo, desde el 1 de diciembre hasta ese día, han pasado muchísimos días. Según lo que yo veía hoy en la tarde, han pasado 10 meses y 19 días. Entonces, desde ese tiempo, prácticamente para nosotros, los seres humanos a nivel mundial, desde el día 11 de marzo, cuando se declara como pandemia, algo mucho, porque tenemos experiencia en la humanidad de los efectos de la pandemia. Por ejemplo, nosotros podemos descubrir en la historia de la humanidad que hemos tenido 10 pandemias devastadoras en el mundo, en la humanidad. Por ejemplo, solo para hacerlo rápidamente, uno de los primeros que tuvo una cantidad de 300 millones de muertos, precisamente la viruela, que hasta el año, digamos que hasta el siglo pasado se descubrió la vacuna, juntamente con el sarampión. En estas dos pandemias que se declararon a nivel mundial, la viruela, que alcanzó 300 millones de muertos, y el sarampión 200 millones de muertos. Y así podemos decir que en toda la historia de aproximadamente desde el siglo segundo, por ejemplo, la peste antonina. Estamos en la época del Imperio Romano, cuando murieron 5 millones de personas. Y así podemos ir en toda la historia de la humanidad, especialmente en la Edad Media, por ejemplo. En la Edad Media sucede algo particular de la peste negra. Se habla de que esta peste negra mató a 75 millones de personas en el mundo. Y si podemos rastrear, podemos decir, por ejemplo, en los más cercanos a nosotros, en el siglo pasado, en el año 1956, hasta aproximadamente 1958, fueron 2 años en donde murieron 2 millones de personas. Se le llamó la gripe asiática. Entonces, eso siempre estamos en contacto como cuerpo, como mente, como espíritu y también como aparato psíquico. Estamos en contacto con la realidad y tenemos contacto por lo menos con 4 dimensiones de la realidad. Primero, con objetos, con animales, con personas. Y al mismo tiempo tenemos contacto con materias que son invisibles para nosotros. Y esas materias invisibles están en el medio, especialmente las bacterias y los virus. Entonces, cuando se anuncia aquí en Guatemala, ustedes recuerdan esa tarde
después del día viernes 13, cuando se activó nuestro sistema de alerta. Ese sistema de alerta está conectado con nuestra dimensión biológica, psíquica, mental y espiritual. Seguramente desde ese tiempo muchas personas han dado una alteración de su sistema de vida, probablemente problemas para dormir, problemas para comer, pero sobre todo, y aquí viene la palabra muy interesante de esto, de la etapa del pre-COVID, es la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Es probable que en esa primera alerta muchos no percibieron la dimensión de esta situación. Entonces, desde ese tiempo para acá hasta como hablamos el día de hoy, 20 de octubre, pues han pasado muchísimos días, prácticamente más estamos expuestos a esta situación. Esta situación en términos de psicología social, podemos decir que es una situación que se puede nombrar como una dimensión psicosocial, como un estrés psicosocial. Por eso, aplicar el término trauma psicosocial a esta etapa puede ser un poco prematuro, porque si nosotros analizamos, especialmente en los últimos textos que nos presenta la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, sobre todo en el texto del DSM-5, nos dice que por lo menos deben pasar, sí, de 1 mes a 6 meses para que suceda un trauma. Pero un trauma es cuando una persona ha estado en contacto directo con la muerte, cuando ha observado un acontecimiento que le ha tocado la vida. Es probable que la mayor parte de la población, no tengo datos exactamente para indicarles, pero sí seguramente en el medio nacional nosotros estamos ante esta situación. Por eso podemos decir que en esta etapa del pre-COVID-19, es decir, sí se pueden dar las dimensiones del trauma. Recordemos que el trauma a nivel psicosocial fue un término acuñado especialmente por Ignacio Martín Baró. Este gran personaje que murió en El Salvador nos propuso precisamente que es una situación que se da, pero a partir de una intencionalidad de los sistemas de gobiernos corruptos, de los sistemas de gobiernos que manipulan y destruyen la identidad nacional y proponen un contexto de guerra. Por lo tanto, allí surge esa idea del trauma psicosocial. Entonces, es muy interesante ver cómo en este término de trauma psicosocial se habla de que es una cristalización o materialización en los individuos de unas relaciones sociales totalmente deshumanizantes. Este término, si podemos decir, tal vez sería muy prematuro aplicarlo acá, pero sin embargo podía darse en 2 dimensiones. Una, que cuando el escenario, cuando aumentaron los números de casos y especialmente de muertes, estábamos en una situación de salud totalmente desastrosa. No había absolutamente nada para contener una pandemia, para contener incluso una epidemia. En ese sentido, ahora se habla por lo menos de 3 conceptos: la epidemia, la pandemia y la sindemia. La pandemia, la sindemia en nuestro país, eso sí puede traer esos efectos que miramos del trauma psicosocial, porque una pandemia puede hacer sinergia con la pobreza, la marginación, toda la destrucción de la vida, especialmente la vida natural, digamos, el entorno ecológico, la salud, la alimentación en nuestro país, puede hacer sinergia y podemos caer en una situación de sindemia. Si eso fuera así, entonces muy probablemente se podían cumplir los criterios del trauma psicosocial. Entonces, en ese sentido, para culminar, yo no sé cuánto tiempo tengo más para hablarles, pero es verdad, nosotros tenemos esa experiencia de estar bajo un estrés psicosocial. Estamos ante una incertidumbre y por eso esas características del trauma psicosocial sí se pueden cumplir en una situación nueva, porque el término trauma psicosocial surge en un contexto de violación de los derechos, de destrucción de la vida nacional, porque se implementan 2 situaciones: la guerra
como una estrategia para controlar el país y también para controlarlo. Era un concepto, podemos decir que el trauma psicosocial sí se puede abordar en comunidad, en familia. Y esto es lo que nosotros podemos ver ahora, que en la familia, las familias están un poco más unidas, más atentas, y seguramente hay una reestructuración de la interioridad de la persona. La persona tiene una capacidad un poco más de darse cuenta de que su salud es importante, de que es importante tener emociones positivas, por ejemplo, y también de ser solidario con otras personas. Entonces, en ese sentido, podemos decir entonces que esta etapa del trauma psicosocial pre-COVID, de análisis y de tomar las mejores decisiones a nivel individual, a nivel familiar y a nivel social. Y estamos viendo que en nuestro país se dan algunos pasos, pero hace falta un poco más. Es lo que podía decirles. Hay más elementos que podíamos profundizar en esto, pero de pronto en las preguntas podíamos profundizar más. No sé si tengo el tiempo o no sé cómo estamos en el tiempo. Kenny. Muchísimas gracias, doctor. Estamos justo a tiempo. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Para mí es un gran honor poder estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Doy gracias a los alumnos, ¿verdad?, del cuarto semestre de la Facultad de Psicología por la invitación. Y pues el día de hoy, ¿verdad?, el tema que voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Y como estaba antecediendo, pues el doctor ha hablado un poquito en base a lo que es la pandemia, ¿verdad? Y las consecuencias que en algún momento puede traer a nuestra vida. Y pues el título, ¿verdad?, es Trauma psicosocial durante la pandemia del COVID-2019. Y aquí tenemos, ¿verdad?, primero lo han mencionado, ¿verdad? Y hemos los humanos situaciones diversas, abrumadoras, inquietantes o perturbadoras que van más allá de las experiencias usuales. Y hay que encadenar un trauma también, y entre ellas pues los desastres naturales, ¿verdad? Como vemos en nuestra presentación, los desastres naturales, guerras, accidentes, ¿verdad?, que van a provocar que en algún momento pues padezcamos de un trauma. Luego el coronavirus, ¿verdad?, y cuarentena. Y pues como sabemos, el confinamiento, ¿verdad?, es el mayor experimento psicológico de la historia. Y como podemos comprender, ¿verdad?, el confinamiento, podemos definir confinamiento como un plan de intervención comunitario, ¿verdad?, aplicar, permanecer refugiado el mayor tiempo, ¿verdad?, posible, estrictas, ¿verdad?, por nuestro gobierno. Como mencionaba el doctor, ¿verdad?, cuando oímos al presidente hablar esa noche y donde él, ¿verdad?, decía que prácticamente pues todo se cerraba, ¿verdad? Esto vino a dar un giro de 360 grados a nuestra vida, porque realmente todo se paralizó, ¿verdad? Todo se paralizó. Y es por eso de que puedo yo mencionar, ¿verdad?, que el confinamiento es el mayor experimento psicológico de la historia, porque no sabemos, ¿verdad?, cómo íbamos a responder nosotros, ¿verdad?, en ese momento cuando nos dijeron, bueno, se paraliza todo, ya las actividades no van a ser las. Y realmente creo que todos, ¿verdad?, entramos en pánico, y especialmente los psicólogos, ¿verdad?, o ustedes que están estudiando pues psicología, sabemos que realmente entrábamos en crisis y seguimos, ¿verdad?, viviendo en una crisis que realmente pues no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? Seguimos ahora con una nueva normalidad. Entonces, es por eso, ¿verdad?, como yo les mencionaba, que es el experimento psicológico de la historia, ¿verdad? Porque grandes también compañías, problemas económicos, pérdida de empleo, ¿verdad? Y también la parte psicológica, ¿verdad?, que nos vemos pues afectados.
Y luego, ¿verdad? Como vemos aquí en la siguiente diapositiva, dice que no hay duda de que quizás pocos hechos sociales hayan tenido tanto impacto sobre la psicología humana como ha sido esta pandemia, ¿verdad? El doctor antecedió y mencionó, ¿verdad? De también pandemias que han sucedido anteriormente. Pero esta pandemia, ¿verdad? Como dice aquí, ha tenido un alto impacto y sabemos de que muchas personas hemos sido afectadas. Arte de los problemas de salud, ¿verdad? Esta enfermedad porque ocasiona problemas de salud, ¿verdad? Y cuando pues se complica, sabemos de que muchas personas, ¿verdad? Han perdido la vida. Y también el miedo, ¿verdad? El miedo que suscita también esta pandemia. Muchos manejamos miedo, tensión, estrés, ansiedad. También nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Han cambiado drásticamente. Aquí, ¿verdad? Un claro ejemplo que nosotros pues estamos compartiendo en esta tarde, ¿verdad? Esta plática por medio de la tecnología, porque realmente hemos tenido ese cambio drástico, ¿verdad? Ya no podemos estar, ¿verdad? En nuestras clases presenciales, en reuniones, como estábamos acostumbrados, ¿verdad? Ya sabemos que no hay fiestas, no hay diversión, no hay viajes, nos hemos limitado de muchas cosas. Y también pienso que lo que es duro, ¿verdad? Para el ser humano es poder estar alejado de nuestros seres queridos, ¿verdad? Ya no podemos, por ejemplo, visitar o frecuentar mucho a nuestra familia y también es algo en situaciones dolorosas no podemos estar también con nuestra familia. ¿Cuántas personas han perdido a sus seres queridos en medio de esta pandemia y les es imposible poder irlos a enterrar como quisieran, irles a dar el último adiós como quisieran, ¿verdad? Entonces esta situación se ha vuelto pues muy difícil, ¿verdad? Para todos. Luego se nos dice también de momento la pandemia ha cambiado nuestra forma de trabajar, ¿verdad? Ya muchos trabajamos en línea, ¿verdad? Para los que somos pues docentes, en nuestras clases son en línea, muchos, ¿verdad? Tuvieron que trabajar desde sus casas, tuvieron que abrir las puertas de su hogar, ¿verdad? Para poder trabajar desde casa. También nuestra forma de estudiar ha sido diferente, ¿verdad? Todo gracias también a la tecnología y pues nuestras clases ya no son presenciales, ¿verdad? Y no sé cuánto tiempo vamos a seguir así, pero realmente todas las actividades que nosotros hacíamos anteriormente han dado un giro drástico. También el hacer deporte, ¿verdad? También no podemos hacer deporte libremente como acostumbraba, ¿verdad? Les provoca, ¿verdad? Que tengan algún trastorno o algo que les afecte emocionalmente. Entonces, es triste, ¿verdad? Porque muchas personas necesitan a veces de un psicólogo, ¿verdad? Las personas que están pasando por esta enfermedad también necesitan ayuda psicológica, ¿verdad? Para poder salir adelante. Luego, ¿cuáles serán las consecuencias psicológicas, verdad? Aquí nos dice, ¿verdad? Que cuando nos ponen a nosotros en cuarentena tenemos unas posibles consecuencias mentales. Y la primera puede ser la sensación de estar abrumado, de no poder hacer frente a las obligaciones, tener problemas para dormir y volvernos más irritables, ¿verdad? Sabemos de que muchas personas han sufrido un descontrol en el sueño, ¿verdad? Se duermen demasiado tarde, se levantan demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Ha provocado también que tengan problemas para dormir. También, si tienes una estructura familiar, entonces no estás solo, ¿verdad? Si tenemos a nuestros papás, a nuestros hijos, ¿verdad? O alguien más, pues sabemos de que no estamos solos. Pero si no tienes, ¿verdad? Si vivimos un bastante solitario, ¿verdad? Nos vamos a sentir solos y esto va a provocar de que nos sintamos pues mal, tristes y también ansiedad, ¿verdad? Mucha ansiedad podemos manejar por el miedo a contagiarnos, ¿verdad? Como les decía, el virus está en cualquier lado y pues tenemos miedo a poder contagiarnos.
Tenemos también miedo a estar pues encerrados, ¿verdad? Muchas veces sabemos que como seres humanos pues también necesitamos en algún momento recrearnos, hacer nuestra vida, ¿verdad? Normal. Por lo necesario. También podemos sufrir ansiedad, ¿verdad? Poder perder la vida. Eso creo que es lo más duro, ¿verdad? De esta pandemia, pues perder la vida, ¿verdad? Y tal vez muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y si mi contagio, será que aguanto? ¿Verdad? ¿Mi organismo aguantará o no? Han estado en cuarentenados también. También el miedo, ¿verdad? Poder ser discriminados por esta enfermedad. Es triste, ¿verdad? Pero el ser humano muchas veces discrimina a las personas, ¿verdad? Muchos les da miedo, les da temor de poder contagiarse o que lo sepan, ¿verdad? Los vecinos, los amigos, mejor no digo nada, ¿verdad? Porque me pueden discriminar y veíamos, ¿verdad? Antes en las noticias había una señora, si no estoy mal, de Escuintla, donde los mismos vecinos la querían desalojar de su casa, ¿verdad? Porque el esposo había dado positivo y querían desalojarla a ella, creo que la querían linchar a ella y a su hija, ¿verdad? Entonces, en lugar de ser un apoyo, ¿verdad? Para estas personas que están pasando por una problemática, por una crisis, por una enfermedad, al contrario, ¿verdad? El ser humano los discrimina. Luego, sentir impotencia por no poder proteger a nuestros seres queridos, ¿verdad? Y miedo a perderlos por el virus. Muchas veces podemos presentar impotencia por no poder proteger, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestros padres o a nuestras personas mayores que viven con nosotros, ¿verdad? Es una gran responsabilidad para nosotros el cuidado de ellos también. Luego tenemos el sentimiento de impotencia, el aburrimiento, la soledad, tristeza, ¿verdad? Debido a este periodo de aislamiento, de cuarentena que hemos pasado. Luego el insomnio, llanto, ¿verdad? El mal humor, incluso peleas dentro del entorno familiar. Veían las noticias que ha aumentado lo que es la violencia intrafamiliar, también la violencia contra la mujer, porque hay muchos problemas dentro. Pide, ¿verdad? O se nos indica que no debemos de consumir tantas golosinas o cosas, ¿verdad? Que puedan afectarnos en el peso o en el sueño, ¿verdad? Debemos de alimentarnos sanamente, tener una dieta balanceada también y sobre todo el cuidado de nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Consumir muchas cosas cítricas, ¿verdad? Vitamina C, que esto pues nos va a fortalecer también nuestro sistema inmunológico. Y otro también consejo es que no nos mantengamos en pijamaos todo el día, ¿verdad? Muchos, esa es la costumbre, se pasan en pijamaos todo el día, ¿verdad? Y no debe de ser así, ¿verdad? Debemos, porque si pasamos en pijamaos todo el día, ¿verdad? Esto va a fomentar a lo que es la tristeza. El desánimo también y la pereza sobre todo y otros hábitos negativos. Por eso es importante también de cuidar de nuestro aspecto personal, aunque estemos en casa, ¿verdad? Es importante hacer, ¿verdad? Lo que hacíamos antes, arreglarnos, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Cepillar nuestro cabello o arreglarnos, ¿verdad? Y no dar cabida a estar en pijamados, ¿verdad? Todo el día, porque como decía, esto va a traer tristeza, desánimo, ¿verdad? Y vamos a estar también pereza, ¿verdad? Entonces ese es un consejo para ustedes y sobre todo aprovechar el tiempo. Al estar en casa a través de actividades que nos permiten un reforzamiento positivo, ¿verdad? Aquí les coloqué yo como escribir, escuchar música, realizar alguna manualidad, recibir cursos en línea, ¿verdad? Porque ahora tenemos la oportunidad de recibir muchos cursos en línea y nos dan diploma de participación, ¿verdad? Entonces, podemos hacer eso, también ejercicio, ¿verdad? El ejercicio es fundamental, lo podemos realizar dentro de nuestro hogar, como el yoga, ¿verdad? Yoga, zumba y cosas también relacionadas con el arte, ¿verdad? Si nos gusta la pintura, nos gusta dibujar y también en los juegos de mesa, ¿verdad? Porque esto va a fomentar una convivencia sana también con las personas que comparten en nuestro hogar. También el
compartir hábitos involucrando a la familia, ¿verdad? En donde puedan formarse equipos de trabajo o de juego donde todos puedan sentirse útiles, ¿verdad? Por ejemplo, la limpieza de la casa o quien limpia las habitaciones, ¿verdad? O compartir, ¿verdad? También las tareas con niños o jóvenes dentro del hogar. Solamente pues el peso caiga sobre la mamá, ¿verdad? O la persona que nos ayude en la limpieza, sino al contrario, todos trabajando en equipo, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar a poder sobrellevar los momentos de estrés derivados a este confinamiento. Luego tenemos también, puede aprovecharse las redes sociales, ¿verdad? Como medios de comunicación con amigos y familiares. Sabemos que las redes sociales nos han acercado a nuestros seres queridos, a personas que están lejos, que no las hemos visto, a nuestras familias, ¿verdad? O amigos de la universidad o de nuestro trabajo. Entonces, esto, ¿verdad? Nos ayuda y podemos hacerlo por medio de chat, videollamadas, ¿verdad? Y esto va a permitir estrechar los lazos entre las personas, ¿verdad? Y también dormir bien, ¿verdad? Dormir bien, comer alimentos saludables, frutas y verduras y hacer tiempo para relajarnos, ¿verdad? Yo creo que muchos manejamos demasiado estrés por esta situación, pero debemos de buscar, ¿verdad? Un momento en donde nosotros nos podamos relajar y también conectarnos a organizaciones comunitarias o de nuestra fe, ¿verdad? Según nuestra religión o nuestra fe. Eso también nos va a ayudar a nosotros a sentirnos mejor y sobre todo también el poder evitar el consumo de alcohol, ¿verdad? Y drogas. Y esto ha sido todo, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención y yo les quise colocar para finalizar pues en esta diapositiva, ¿verdad? Aislados hoy, para que cuando nos volvamos a espero de que estos consejos les haya servido a ustedes, ¿verdad? Para poder tener una vida pues plena y acostumbrarnos a la nueva normalidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Esto ha sido todo. También a los estudiantes que me hacían la invitación para poder hablar un poquito de la neuroanatomía, pues quiero comentar muy poquito tiempo, hablar 15 minutos de neuroanatomía, pues es considerablemente poco, pero vamos a tratar de hacerlo lo más conciso, lo más preciso para que los objetivos se cumplan, y los objetivos que se cumplan, pues es de que aprenda anatomía, ¿no? Esto no quiere decir de que no se sepa, pero quiero abordarlo así, muy sencillo, un punto de vista que sea fácilmente entendible, porque a nosotros siempre que tenemos charlas de neurología, pues a casi a nadie les es atractivo, porque cuando nosotros los neurólogos nos ponemos a hablar de bases neuroanatómicas, pues prácticamente ahí a nadie le interesa eso, porque es muy complicado de entenderlo y casi que solo nosotros tenemos cierta predisposición para poder entenderlo, pero lo vamos a hacer de la manera más sencilla. ¿Está bueno? Entonces quiero comentarles de que cuando hace por ahí en los años de 1800, ¿no? En todo ese siglo, pues se tenían algunos conceptos, se tenían algunas creencias de que prácticamente nuestro comportamiento, pues tenían muy probablemente un origen divino. Y yo no sé si ustedes conozcan el caso de Phineas Gage. A través de este caso muy famoso, este caso, ¿no? Que fue el y neuropatólogos y que nos dieron el punto de partida de lo que nosotros actualmente conocemos sobre la conducta, sobre la personalidad, sobre la motivación, sobre nuestra conducta motora, sobre nuestras modalidades sensitivas, etcétera. Pero fue a través de un accidente que a través de esto nos pudimos dar cuenta de que la base del pensamiento, la base de un comportamiento, pues no era a través de algo divino, sino que tenía una base orgánica. Y eso es muy importante, ¿verdad? Yo, cuando tuve la oportunidad de entrenarme en neurología, escuchaba a mi profesor hablar sobre el pensamiento. Él siempre decía de que el pensamiento y la conducta
una de las funciones más complejas y más difusas del encéfalo. Entonces, siempre que alguien habla y siempre que uno escucha hablar en cualquier lado y que dicen eso es algo psicológico, eso no es algo orgánico, pues simplemente dice uno, bueno, es que no existe ningún pensamiento que venga derivado de la mano o de la uña o del pelo, ¿no? Sino que el pensamiento y la conducta pues vienen derivados de una sola estructura, que es la estructura encefálica. Voy a tratar de compartir esto y por favor me dicen si se mira, ¿sí? Porque esto para mí pues es muy importante. Yo no sé si se vea eso ahí, lo que yo estoy compartiendo. No. ¿No? Todavía no. ¿No? No. Voy a verlo. No. Bueno, voy a intentar hacerlo de esta manera. La semana pasada yo escuchaba a un colega diciendo de que la tecnología a muchos nos atropella. Yo no soy exento de eso, ¿no? Pero quiero ver si solo quiero ver. Listo, doctor, está iniciando a presentarse. ¿Perdón? Ya vemos su pantalla. ¿Ya? Ya vemos su pantalla. Sí. Bueno, ahorita sí ya la ven ahí, ¿ya ven esto? Que es una diapositiva donde está Phineas Gage, ¿se ve? Todavía no. No, nos aparece su correo. Ah, permítame. Vamos a ver por acá. Está bien. Alguna cosa, yo estuve ver esto todo este tiempo, ¿no? Y no me había fallado, no sé qué está pasando ahorita. No hay problema, podemos esperar. O si gusta, puede compartirnos la presentación y alguno de nosotros la proyecta. Sí, sí está bien con usted. Está presentando su... Ahora sí ya lo vemos, doctor. Estamos empezando a ver su presentación. Yo no veo, ¿no? ¿Sí la están viendo? ¿Me escuchan? No se puede, aún no, doctor, no se puede ver todavía. Está negra la pantalla. Tal vez, Bueno, ya me habían dicho que sí, ¿no? ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Ahora ¿Sí? Estaba Ahora sí. la presentación. No, este caso fue muy estudiado. Él era Phineas Gage, él era un obrero de Estados Unidos, trabajaba para una compañía de un ferrocarril. Sí, por un accidente, pues estaban trazando una ruta de un estado a otro
de la supervisión de las obras era una persona que era muy responsable. Accidentalmente, una vara de hierro pues topó con una roca y la roca tenía restos de pólvora y entonces la barra de hierro salió disparada como un proyectil y atravesó prácticamente lo que es el cerebro, tomando en cuenta esta reconstrucción tridimensional que se hizo pues ya en estas épocas, ¿no? Pero veamos cuál es lo interesante de este caso, de que Phineas Gage era una persona que era muy responsable, era una persona que era muy divertida, tenía una personalidad muy, muy particular, ¿no? Él tenía una personalidad muy particular. Lo increíble fue que cuando pasó este accidente, la barra pues atravesó la parte inferior del cerebro, abarcó pues prácticamente todo lo que es la cara medial de lo que es ambos hemisferios cerebrales y también tocó parte de lo que es la corteza dorsolateral del hemisferio contralateral, que fue el hemisferio contralateral a la incisión que él sufrió. Pero ¿qué era lo más importante con esto? Lo más importante con esto fue que después de que le fue quitada la barra de hierro, Phineas Gage tenía la misma fisonomía, sí seguía teniendo la misma fisonomía, pero dejó de ser Phineas Gage para convertirse en una persona de que era totalmente irresponsable, para convertirse en una persona agresiva, convertirse en una persona poco motivante, en fin. A raíz de este cambio tan importante que ese señor frontal, que es esta parte de acá, ¿no? Tenía mucha importancia en lo que eran situaciones de personalidad, en lo que eran situaciones de motivación y en lo que eran situaciones de funciones ejecutivas. Entonces, a través de este accidente, ¿no? Empezaron muchos médicos muy famosos que Brodmann, que él hizo se creía de que era solo una parte que solo simplemente llenaba un espacio dentro del cráneo. ¿Y por qué se decía eso? Porque era la parte menos desarrollada cuando el resto de los cerebros del resto de los animales que habitamos la corteza terrestre. A través de Phineas Gage nos empezamos a dar cuenta de que eso era totalmente falso. Y entonces esta estructura, que es el lóbulo frontal, empezó a tener una importancia muy grande, ¿no? Y el doctor Brodmann hizo una topografía y él describió prácticamente 48 áreas de Brodmann que están distribuidas y cada una de ellas tiene una función específica, a manera de que funciones muy específicas, lóbulo parietal, funciones muy específicas también, el occipital, el temporal, y aquí hay otro que está bien escondidito, que es el lóbulo de la ínsula, que no lo podemos ver en esta diapositiva. Pero ¿qué es lo interesante con esto? Que Brodmann describió esta topografía que es muy importante desde cualquier punto de vista, y más para nosotros en neurología. Después vino el doctor Penfield, y el doctor Penfield, pues, él describió estructuras anatómicas que nosotros conocemos como el homúnculo de Penfield, y a raíz de que él describió que, entonces, imagínense, qué importante es el pensamiento para la función cerebral. Es de las cosas más complejas. ¿Y por qué es de las cosas que se trata de que todas estas estructuras, que no son obviamente porque el cerebro o el encéfalo es un todo, ¿no? Sí, pero todas estas partes que, como vimos aquí en esta diapositiva, tienen partes
muy importantes y que cada una de estas áreas están relacionadas a funciones muy específicas, entonces el pensamiento involucra. Y eso es muy importante. Por eso es de que cuando a nosotros nos dicen, es que él se está inventando eso, nada que se lo está inventando, algo le está pasando a esta estructura. Que aunque esta estructura está disfuncionando de alguna manera, que tenemos que investigar cuál es esa manera que está, por qué es de que esta estructura está disfuncionando, ¿no? Entonces, a través de este accidente, ¿no?, de Phineas Gage, vinieron algunos conceptos. Y los conceptos de corteza prefrontal empezaron a adquirir mucha importancia. Y entonces, a través de esta corteza prefrontal, lo que más nos interesa a nosotros en este momento de la charla, pues es platicar de tres cortezas que son muy importantes. Esta es una corteza que nosotros llamamos corteza dorsolateral, que esta corteza es la parte del cerebro que está pegada al cráneo, ¿no? Y esta partecita de acá, esta parte de acá, que es la corteza dorsolateral, esta es la más importante para las funciones ejecutivas. Bueno, ¿cuáles son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son las que a nosotros nos dan mucha parte de lo que nosotros somos, ¿no? Son los que son lograrnos proyectos, son las que nos hacen, digamos, tener mapas en la mente para llegar a los proyectos que nosotros tenemos, nos permiten memoria de trabajo, nos permiten monitorización, ¿sí? Nos permiten finalización de nuestros plan. Es la más importante en situaciones de nuestra personalidad. Entonces, como decía la licenciada, nosotros ahorita que estamos en tiempos de pandemia y estamos en tiempos de COVID, pues estamos viendo muchas alteraciones de área dorsolateral, porque muchos hemos dejado de hacer muchas cosas y muchas veces nuestra preocupación, nuestro estrés, nuestra ansiedad está haciendo de que esta área no esté funcionando como normalmente debería de estar funcionando y nuestras funciones ejecutivas pues se ven afectadas, no digamos nuestra motivación. Y hemos visto algunos cambios en nuestra personalidad o hemos visto muchas veces cambios de personalidad en los pacientes que han tenido esta infección por el virus del COVID. Entonces veamos qué tan importante es esto, ¿no? Esto es sumamente importante. Ahora bien, quiero comentarles algo. Tenemos algunas que podrían modificar esta anatomía normal y que definitivamente a nosotros nos podría dar algunas alteraciones, ya sea con nuestras funciones ejecutivas, con nuestra motivación o con nuestra personalidad. ¿Cuáles son esas situaciones que nosotros podríamos vernos o que nos podrían afectar estas situaciones? Procesos ocupativos, tumores de cualquier índole, ¿no? Cualquier tipo de neoplasias, ya sean malignas e incluso benignas, ¿sí? Y que estén en el lóbulo frontal. Esta parte de acá, que vemos el lóbulo frontal, está tomando tanto corteza dorsolateral como también podría estar tocando parte de lo que es la corteza cingulada. Entonces, por ahí podríamos nosotros tener algún tipo de afección. ¿Qué es lo que también nosotros podríamos ver? Trastornos de atrofia cerebral. Atrofia significa de que la corteza cerebral se está haciendo más pequeñita, ¿no? Como lo vemos en estas diapositivas acá. Entre más pequeñita sea la corteza cerebral, menos posibilidades vamos a tener de nosotros desarrollar todas estas nuestras actividades como normalmente nosotros hemos sabido, ¿no? ¿Qué otra cosa podría darnos esto? Trastornos de la migración neuronal. Estas son un tipo de
de trastornos de la migración neuronal que nosotros llamamos heterotopías, ¿sí? Entonces, aquí tenemos heterotopías. Esto está dentro de lo que es el lóbulo occipital, ¿sí? Pero insistir la pintura que nosotros estamos viendo ahorita. Hemos estado viendo muchos problemas, principalmente de dolores de cabeza de tipo tensional. Hemos estado viendo problemas muy importantes de lo que son depresión, ¿sí? Un trastorno depresivo en cualquier gradación, leve, moderado, severo. Hemos estado viendo trastornos de ansiedad. Hemos estado viendo en pequeñitos, por esto del confinamiento, pues hemos estado viendo más frecuentemente trastornos disruptivos. Lo más importante con todas estas situaciones es de que todos estos diagnósticos que nosotros estamos haciendo ahorita post-COVID, de las personas que han tenido procesos infecciosos con este virus, pues este virus tiene un trofismo. Trofismo significa que tiene una afinidad también por la masa encefálica y tiende mucho a afectar y tener muchas manifestaciones neurológicas el COVID. Puede dejar algunas secuelas, Yo recuerdo de que a los pacientes, de que nosotros veamos de que que han tenido el antecedente de haber tenido una infección por COVID y que veamos alteraciones ya sea en su personalidad, que veamos alteraciones ya sea en su juicio o ya sea en su motivación o ya sea en su rendimiento escolar o en su rendimiento académico, en su rendimiento laboral. Sería también prudente de que viéramos de que esa anatomía, ¿sí?, de esa estructura encefálica no tenga ninguna dificultad. Puede dejarnos secuelas, sí puede dejarnos secuelas, y nosotros los médicos pues estamos en la obligación de descartar de que ese cerebro pues no haya sufrido ningún tipo de alteración. Bueno, yo ya llevo 25 minutos, mil disculpas ahí. Se me fueron 10 minutos tratando de compartir con ustedes esa pantalla. Es un poquito nada más lo que podría yo decirles esto, pero no sé si tengan alguna pregunta. Yo sé que ahorita ya terminamos los 3 que teníamos ponencias y pues siempre estoy ahí para servirles. Yo lo único que quiero que se les quede es de que el pensamiento no es inorgánico. El comportamiento no es inorgánico. El pensamiento viene de una estructura y esa estructura se llama encéfalo y que ya medio lo vimos que el día de hoy. Siempre estoy para servirles y muy agradecido ahí por la participación. Voy a hacer eco a lo que dice nuestra historia, que quienes hemos salido del alma mater le debemos muchísimo al alma. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. E iniciaremos con la ronda de preguntas. Nuestra compañera María René Estrada Pac va a dar lectura a ellas y les recordamos a nuestros ponentes que tenemos aproximadamente de 1 a 2 minutos para poder dar respuesta a las preguntas que vayan dirigidas. Aproximadamente de 1 a 2 minutos para poder dar respuesta a las preguntas que vayan dirigidas. Muy limpio, diríamos. Todos estos elementos que nos comentaba el doctor y lo que nos decía la licenciada nos mantiene motivados, con una personalidad altamente funcional y al mismo tiempo nos da la oportunidad de realizar funciones ejecutivas
bastante importantes para nuestra adaptación y nuestro desarrollo humano. Entonces, una persona que vive una discriminación seguramente impacta a todos esos niveles. Decía el doctor, todo está conectado porque nosotros no somos una estructura dividida en 2 o 3 partes, somos una unidad total, ¿verdad? Entonces, por eso yo diría a la persona, tomando en cuenta lo que nos dirían 2 cosas. Primero, una fortaleza emocional. Emocional significa vivir las experiencias, emociones en todas sus dimensiones, expresarlas, decirlas, no quedarse con ellas. Hay una persona, es un doctor, es un gran psiquiatra y es un gran terapeuta actualmente, se llama David Hawkins. Él nos decía, suelta tus emociones, habla, platica. Si estás enojado, demuestra que estás enojado, no lo reprimas, ¿verdad? Entonces, fortaleza emocional. En segundo lugar, pensamiento correcto. Pensamiento correcto significa desarrollar ese nivel que nos hablaba el doctor, ese nivel prefrontal. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por todas las condiciones negativas que existen, ¿no? Todos los estereotipos, todos los prejuicios que son importantes en el estudio de la psicología social. Pero entonces, a una persona que sufre discriminación, bueno, decirle, mira, tú tienes una gran fortaleza. Tú tienes emociones muy importantes como alegrarse, como desarrollar tus planes, tus proyectos. Es verdad, desarrollar esa formación a nivel emocional, a nivel conductual y a nivel del pensamiento sería muy importante. Y luego el pensamiento correcto. El pensamiento correcto, haz lo que tienes que hacer. No mires al otro, no mires, sino en tu interior están los valores y ese valor es el valor de tu vida, el valor de tu experiencia, el valor de tu futuro. Entonces, diría yo que serían esos 2 elementos, la fortaleza emocional y el pensamiento correcto, para que las situaciones de discriminación, como otras pueden ser también, pero muy especialmente, no sé si recuerdan ustedes un caso que se dio, creo que se dio en Argentina o en Chile, como una persona que había salido precisamente de una situación de estas, que había sido diagnosticada, parece que destruyeron su casa, quemaron su casa, ¿verdad? Eso, la discriminación es precisamente el sistema en el cual nosotros estamos, que denigra, que excluye, que margina. Muchas veces no se puede erradicar la discriminación, pero la persona si logra esa fortaleza emocional y decir, mira, yo puedo, yo sé, yo soy valioso, yo tengo esa posibilidad y además si estoy enojado o molesto, lo voy a expresar y lo voy a decir, que no tenga temor y eso libera. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, claro, habría que ver qué persona, ¿verdad? Porque para un niño sería muy impactante que sufra discriminación por parte de su papá, por parte de sus hermanos, por parte de sus familiares, por ejemplo. Si es una mujer, si es una persona de la tercera edad, porque hemos visto que las personas más vulnerables en esta situación han sido los niños, ¿verdad? Y han sido las personas de la tercera edad. Entonces, decirles, tienes experiencia, tienes 2 cosas, sabiduría emocional y sabiduría ética para desarrollar y para ver que la discriminación es apenas un punto dentro de un punto más pequeño que es el valor de tu vida. Eso podría decir. Muy bien, muchas gracias, doctor. Nuestra segunda pregunta es de Kimberly Canil, es dirigida para usted, doctor Juan Francisco. Dice, ¿cómo se puede apoyar a los líderes comunitarios o religiosos en este tema? Son quienes están más cerca de la población. Bueno, yo creo que incluso podemos aplicar esos 2 principios que en ese sentido lo hemos desarrollado. Yo les comento que con los estudiantes del último año de psicología desarrollamos una investigación desde la clínica psicológica con esos 2 criterios. La fortaleza emocional que viene de un psicólogo de allá de Barcelona, de España, que desarrolló esa idea de la fortaleza emocional. Es decir, no importa lo que digan, no importa lo que piensen de ti, porque eres valioso. Por ejemplo, las personas que están
al frente de su comunidad. Son personas normalmente que no han sido elegidas a dedo, como pasa en la situación política, sino ellos han desarrollado una experiencia en su vida comunitaria. Son líderes porque ellos han dado credibilidad, han trabajado incluso desde muy pequeños, han aprendido a sortear los conflictos y los problemas. Entonces, ¿cómo apoyarlos a ellos? Yo creo que más que apoyarlos, creo que ellos nos dan una lección, nos apoyan más a nosotros. Tendríamos que escucharlos, verlos, fortalecerlos y decirles, genial, tú estás en el frente. Es como un estado de guerra, no es un estado de guerra, ¿verdad? Pero realmente el virus es invisible, es según los de esta teoría cuántica, ¿no? Es un cuanto tan pequeño que no sabemos dónde está alojado. Puede estar en nuestras manos, puede estar en algún lugar, pero allí está. Entonces, en una situación de guerra, en una situación de pandemia o de sindemia, yo creo que los líderes comunitarios son quienes nos dan a nosotros una lección. Solo tendríamos que apoyar, solo teníamos que motivarlos. Y no como hace a veces los gobiernos, muchas veces destruyen la autoestima de las personas. Le dicen, eso que estás haciendo no está bien. Porque no viene el gobierno, no viene de organizaciones, tú no sabes. Entonces bajan la moral, como decimos. Pero yo creo que es todo lo contrario. Tendríamos que escucharlos, tendríamos que acompañarlos, compartir los valores que ellos tienen, que son valores de solidaridad, de empatía, por ejemplo, actitudes positivas hacia las personas. Ahora, si en una situación, por ejemplo, que ellos, por ejemplo, que se contagian, yo creo que allí hay formas de solidarizarnos, de encaminarlos hacia los centros que están atendiendo y al mismo tiempo de pronto compartir con ellos, tal vez a nivel económico, a nivel de productos, a nivel de cosas muy, muy, muy concretas, porque eso es lo que dice la psicología social. Tienes que compartir no lo que tienes, sino lo que eres. Entonces, en la medida en que nosotros, por ejemplo, ante estas personas, que son muchísimas, conocemos que están en todos los pueblos, los alcaldes, las personas que tienen mucha sabiduría en sus pueblos, en sus comunidades, y están al frente, están visitando, están tocando las puertas, e incluso muchos de ellos no tienen una mascarilla, no tienen algo para cubrirse el rostro, pero allí están, ¿no? Entonces, yo lo que animaría es, tomando en cuenta lo que hemos escuchado, yo creo que ellos más que apoyarlos, yo creo que nos tienen que apoyar, nos están dando una lección de vida. Ahí no se hace. No. Muy bien, gracias, doctor. Pasamos a nuestra siguiente pregunta, que es de Raúl Lepe para la doctora Fabiola Pereira. En medio de esta nueva normalidad, ¿cómo poder afrontar el temor y ansiedad ante la posibilidad de poder enfermar de COVID-19? Solo recordamos que tenemos 2 minutos para nuestra respuesta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo pienso de que primeramente debemos de mantener una actitud, ¿verdad? Optimista, pensamientos positivos, ¿verdad? Ante esta nueva normalidad y esta situación para evitar, ¿verdad? Que suframos de estrés. También algo muy importante es poder tener y llevar a cabo los hábitos adecuados de higiene y prevención, ¿verdad? Sabemos de que si salimos, ¿verdad? A trabajar o algo, debemos de regresar, quitarnos nuestra ropa, limpiar nuestros zapatos, el lavado, ¿verdad? Constante de las manos también. Estos hábitos, ¿verdad? Nos van a ayudar a nosotros a esta nueva normalidad. También algo muy importante, el poder evitar hablar permanentemente sobre este virus, ¿verdad? Como les decía, evitar escuchar también tantas noticias, ¿verdad? Para, pues, no preocuparnos, no atormentarnos, ¿verdad? Escuchando tal vez posiblemente noticias falsas. También el apoyo de la familia y los amigos es muy importante. Otra cosa, ¿verdad? Es poder mantenernos ocupados y distraídos y también estar relajados. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de Ángel Fuentes, que dice, ¿qué pasa si las técnicas para relajarse o compartir las tareas del hogar no ayudan y en algunos casos causan problemas?
para la licenciada Fabiola Díaz. Gracias. Bueno, posiblemente, ¿verdad? En lo que son las técnicas de relajación, tal vez pues no puedan funcionar en algún momento porque no las hemos realizado, o otro que puede ser de que no seamos también constantes, ¿verdad? En la realización de las mismas. Sabemos de que debemos, ¿verdad? Como familia, ¿verdad? En nuestro entorno, aceptar la nueva realidad, ¿verdad? Y la nueva normalidad también. Algo que podría funcionar, ¿verdad? Sería, como yo les decía, ¿verdad? La colaboración dentro del hogar, pero también con lo que son implantando rutinas, ¿verdad? Diarias. Debemos de implantar rutinas diarias y, como les decía, máximo si hay niños o adultos a ellos, y establecer también agendas dentro del hogar, ¿verdad? Para evitar estos inconvenientes de que yo hice, de que yo no hice, o yo hice más, ¿verdad? Entonces, para evitar, ¿verdad? Que vengan los conflictos pues también familiares. Entonces, como les decía, poder tener esta rutina, poder implementar rutinas, ¿verdad? Para que ellos se puedan sentir útiles. También, pues, si nuestra familia es algo numerosa, podríamos hacer también equipos, ¿verdad? De trabajo, y realizamos esta otra actividad. Y sobre todo, ¿verdad? Algo muy importante, poder respetar los espacios personales, ¿verdad? Que hay en cada uno de nuestros miembros de nuestro entorno familiar, ¿verdad? Respetar sus espacios, como les decía, respetar el espacio de los adolescentes, de los adultos, de las personas mayores o de los niños también. Y sobre todo, ¿verdad? Tener una buena comunicación empática sin perder los nervios, ¿verdad? O el control, que a veces, ¿verdad? Algo no salió bien y nos alteramos, discutimos, gritamos. Entonces, que exista, ¿verdad? Esa comunicación empática para que realmente podamos estar todos en armonía y felicidad dentro de nuestro hogar. Gracias, licenciada. Y última pregunta para usted. Dice, ¿cómo poder ayudar a las personas que lamentablemente perdieron a un familiar por la pandemia? Bueno, primeramente, ¿verdad? Tendríamos nosotros, pues, ser empáticos, ¿verdad? La empatía, ponernos en el lugar de que perder a un familiar en medio de la pandemia, como les decía, es algo muy doloroso, ¿verdad? Para las personas. Entonces, ser empáticos, poder ayudarlos, ¿verdad? Y ofrecerles según la situación que nosotros podamos ver. Si realmente necesita, ¿verdad? Un acompañamiento psicológico también. Debemos de expresar también nuestros sentimientos, ¿verdad? De apoyo hacia nuestro familiar, y también, ¿verdad? Que él en algún momento pueda expresar sus sentimientos, posiblemente tenga rabia, enojo, tristeza o miedo, ¿verdad? Es esencial que él pueda también expresar estos sentimientos. Recordemos algo muy importante, y como les decía, ¿verdad? Que el distanciamiento social no significa detener la comunicación, ¿verdad? Muchas veces posiblemente no pudimos acompañarlos, ¿verdad? En este proceso, pero podemos dar palabras de apoyo, poder hacer alguna videollamada, ofrecerles apoyo, ser un buen oyente ante todo también, ¿verdad? Porque sabemos de que ellos están pasando un dolor, entonces ser buenos oyentes ante la situación les va a ayudar, ¿verdad? A que ellos se puedan sentir mejor. También ofrecer consuelo, como les decía también, ¿verdad? Ayudarlos a que ellos se puedan también distraer en algún momento, ¿verdad? Y no solamente en estar hablando del dolor o el proceso en que ellos están pasando, ¿verdad? Sino al contrario, sabemos que como familia debemos de ser el apoyo máximo para nuestros familiares que han perdido, ¿verdad? Algún ser querido ante esta situación de lo que es el COVID 2019, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Seguimos con una pregunta de Lourdes Vicente para el doctor Alan Estrada. ¿Del cerebro por estrés o por tensión podría haber repercusiones en el resto del cuerpo? Digamos, no es que exista un cerebro por estrés, no por tensión.
lo que nosotros estamos viendo es un dolor de cabeza que nosotros llamamos cefalea tensional. Y que si pudiera haber alguna repercusión sobre el cuerpo, sí tiene repercusiones, especialmente sobre el sistema musculoesquelético, y vemos contracciones musculares, especialmente de lo que son los músculos que nos sostienen el cuello. Entonces, sí es bien importante eso, ¿no? Que estamos viendo muy frecuentemente este tipo de trastornos. La mayoría de ellos es necesario tratamientos miorelajantes para tratar de contrarrestar el dolor, que en algunas ocasiones pues sí es un dolor considerablemente importante. Gracias. Pregunta Carlos Fuentes para el doctor Alan Estrada. ¿Cómo funciona nuestro cerebro al entrar en un estado de miedo sobre el COVID? Es decir, si aumenta la probabilidad de contraer el virus. Bueno, los estados de depresión, los estados de ansiedad, como bien lo decía el doctor Juan Francisco, si no estoy mal, sí, ¿verdad? El doctor González, los estados de estrés, los estados de ansiedad, pues sí deprimen mucho el sistema nervioso, sí deprimen el sistema inmunitario, sí, lo deprimen, y lo deprimen de una manera importante. A Dios gracias, nosotros tenemos una barrera que se llama barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica pues es una defensa muy importante para nuestro cerebro, que nos permite precisamente eso, evitarnos de que nuestro cerebro se pueda contagiar de cualquier tipo de virus y de cualquier tipo de bacterias. Si no tuviéramos nosotros la barrera hematoencefálica, pues nuestro cerebro sería muy vulnerable para sufrir procesos infecciosos en todo momento. Entonces, algo diferente han de tener esa barrera hematoencefálica de los pacientes que han tenido COVID y que han sido susceptibles de lesión a nivel del sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso central, pero que si aumenta la probabilidad de contraer el virus, si es un estado depresivo, si es un estado de ansiedad importante, sí lo predispone, porque, digamos, afecta increíblemente el sistema inmunitario. Muchas gracias. Raúl Lepe pregunta para el doctor Alan Estrada. ¿Un proceso de ansiedad que tanto daño puede generar a nivel de conexión neural? Bueno, digamos, los procesos de ansiedad que generen alguna variabilidad en lo que son las conexiones entre neuronas no generan ninguna anormalidad, pero lo que sí genera son a través de alteraciones en la forma, en la bioquímica que funciona una neurona, ¿no? Entonces, en donde sí nosotros vemos alteraciones es en la participación de neurotransmisores, que cuando nosotros estamos bajo procesos de estrés, cuando estamos bajo procesos de ansiedad, son neurotransmisores los que están sufriendo un desequilibrio, ¿sí? Entonces, algunas veces, algunos pacientes es necesario iniciar tratamientos para tratar de estabilizar nuevamente esta alteración que se vio a nivel de neurotransmisores, pero no existe ninguna posibilidad de que afecte lo que es en sí la conectividad entre neuronas, pero sí afecta la funcionalidad de las neuronas, sí, a través de neurotransmisores, pero no un daño como tal. Gracias. Raúl manda saludos por la oportunidad y desde la ciudad de Guatemala. Soy estudiante del 10º semestre de Derecho. Bueno, ¿qué está haciendo alguien de Derecho escuchando algo tan fascinante como lo que es la neurología? Mejor pásese para este lado, ¿va? Mejor que se pase para acá. Les voy a decir algo. Nosotros en neurología nos gusta mucho la neuroanatomía, pero ustedes en psicología, ustedes estudian una función muy compleja y muy enigmática, muy apasionante. A mí me gusta mucho la psicología.
Me encanta. Muy bonito. Felicitaciones. Felicitaciones, doctor. Gracias. Vamos con otra pregunta de Kimberly Canil para el doctor Alan. ¿Qué recomendaciones se les da a los padres de familia con un niño o niñas de víctimas de violencia sexual por el impacto a nivel neurológico? Bueno, esto de lo que es los pacientes que han sufrido maltrato infantil, y llamémosle maltrato infantil desde cualquier punto de vista, pero cuando nosotros hablamos ya de violencia sexual, eso genera cambios emocionales que son muy importantes. Cuando nosotros nos enfrentamos a un pequeñito que ha estado bajo estas condiciones, pues quiero comentarles de que no porque sean niños no quiere decir de que no sufran depresión. De hecho, son más vulnerables los niños a sufrir de depresión que muchas veces un adulto. Lo que pasa es de que las formas en las que ellos demuestran su depresión es totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en pacientes que son adultos. Pero ¿qué recomendaciones yo le daría a esos padres de familia? Yo la recomendación que le daría a esos padres de familia es de que debemos de buscar ayuda. Ustedes en psicología, ustedes son el segundo pilar más importante cuando el caso del paciente amerita también tratamiento farmacológico. Si ese paciente necesita tratamiento farmacológico, el tratamiento con neurología o psiquiatría es un pilar, pero no puede existir solo un pilar. Ustedes en psicología tienen el otro pilar que es muchísimo más importante, ¿sí? Para hablar de esto nos llevaríamos un poquito de tiempo, pero ya lo dijo la licenciada. Llegar a conseguir estabilidad emocional, es increíble que el cerebro sea tan dócil y que sea tan complacivo de que solo cuando está rodeado de cariño, él se deja invadir por cariño, ¿no? Como bien decía la licenciada, a los pacientes que están sufriendo todos este tipo de trastornos, pues bombardearlos de situaciones positivas, pues es lo más importante. Lo mismo pasa con los pacientes que tienen alteraciones o violencia sexual. Lógicamente ahí hay muchas cosas que ver porque no solo lo tenemos que abordar desde el punto de vista psicológico, sino que también lo tenemos que abordar desde el punto de vista anatómico. Digamos, un paciente que haya sido expuesto a esto, pues tenemos que descartar que no haya sido víctima también de contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual, desde las más frecuentes hasta las más importantes, como podría ser el VIH, por ejemplo, si se trata de una señorita, por ejemplo, o si se trata de una niña, ver hasta qué punto, por ejemplo, tuvo lesión a nivel de sus órganos genitales, si también estuvo involucrado, por ejemplo, algo más, ¿no? Entonces, por ahí hemos visto también que a los pacientes, pues muchas veces también han sido obligados no solo a tener violencia sexual vaginal, por ejemplo, si se está tratando de una niña, sino que también muchas veces a manifestaciones de sexo oral. Entonces, todas esas situaciones las tenemos que abordar. Se tiene que abordar desde el punto de vista médico, se tiene que abordar desde el punto de vista psicológico y por supuesto de que se tiene que abordar mucho la situación emocional y si es necesario iniciarle tratamientos, pues iniciamos tratamientos, ¿no? Entonces la recomendación sería, los papás sería, tienen que consultar, deben de consultar. Muy bien, muchas gracias. Damos por finalizada nuestra etapa de preguntas. Solo Astrid Yash comenta, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Occidente. Muchas felicidades, es un honor. Gracias, Astrid, por participar.
Muchísimas gracias, doctores y licenciada, por resolver nuestras preguntas y compartirnos todo este conocimiento. Hemos aprendido mucho y queremos compartir con ustedes una conclusión que está a cargo de nuestra compañera Jennifer Bonilla. Buenas noches a todos. Hoy voy a platicarles un poco. Bueno, voy a hacer una conclusión acerca de cada uno de los temas de ustedes. Estamos agradecidos por su tiempo y por el conocimiento que nos han dado. La nueva normalidad, el confinamiento y la pandemia han afectado gravemente nuestra manera de vivir. Debemos comprender que debemos estar fortalecidos y nuestro pensamiento debe ser positivo ante la crisis. Debemos ser conscientes de eso y trabajar en este tiempo por crecer interiormente y mejorar. Por último, quiero leer algo que el doctor dijo, y es que el doctor Alan, y es que el pensamiento y comportamiento no es inorgánico, viene de una estructura y es el encéfalo. Gracias. Gracias, Jennifer. Y tendremos la entrega de los reconocimientos a cargo de nuestra compañera Yolanda Mejía. Muy bien, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, como a los especialistas que nos acompañaron y compartieron un poco de su conocimiento. Por ello queremos hacer la entrega del siguiente reconocimiento, que dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, División de Humanidades y Ciencias Sociales, carrera de Psicología, estudiantes del cuarto semestre, otorgan el presente diploma a Dr. Juan Francisco González por su participación en el círculo de ponentes del webinar titulado Trauma psicosocial y desafíos actuales, exponiendo el tema Trauma psicosocial pre-COVID-19. Firma el coordinador de grupo, Kenny David Yash Paz. De la misma manera, se le hace entrega de reconocimiento a la licenciada Carmen Pereira, exponiendo el tema Trauma psicosocial durante la pandemia COVID-19, y al doctor Alan Estrada, exponiendo el tema Neuroanatomía relacionada a la salud mental ante los traumas psicosociales del COVID-19. Muchas gracias, Yolanda. Y ahora tendremos las palabras de agradecimiento a cargo de Melissa Samayo. Buenas noches. Les agradecemos a cada uno de los expositores, a los profesionales que nos dieron el tema, sus respectivos temas, que enriquecieron lo que sería el trauma psicosocial, y a cada uno de nuestros invitados que se pudieron unir a la reunión. Esperamos que esta experiencia haya sido de su agrado y que hayan aprendido mucho, que era el objetivo de realizarlo de esta manera. Muchas gracias. Perfecto, entonces de esta manera damos por finalizada nuestra actividad. Queremos compartirles a todos los participantes que en la pantalla o pueden ingresar al link que les vamos a dejar acá en el chat para registrarse y de esta manera recibir su diploma de participación. Muchísimas gracias, doctores y licenciada, y a todos nuestros compañeros que nos acompañaron. Les deseamos muy feliz. Bien, gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Que Dios los bendiga y fue un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde-noche. Cuídense. Igual agradecido por la participación ahí, por haberme dado la oportunidad de compartir un poquito nada más, ¿no? Pero vamos, ahí estamos para servirles siempre que podamos. Y bueno, vamos a seguir haciendo cosas para seguir poniendo en alto el nombre de la universidad que hemos estado dejando en el lugar que a ella le corresponde.
En alguna ocasión escuché decir a mi profesor que nosotros pertenecíamos a la Universidad de San Carlos de Guatemala. No me estoy refiriendo a cualquier universidad, me dijo él, sino que me estoy refiriendo a una de las universidades grande entre las grandes, no grande de Guatemala, que es diferente, ¿no? Entonces, vamos a seguir cosechando, vamos a seguir sembrando para cosechar y vamos a seguirle tratando de darle mejores profesionales egresados de nuestra alma mater, y siempre estoy ahí para